Aquí también tenemos gente muy importante como Simone de Beauvoir, que también nos ha dado grandes tratados y grandes conceptos sobre lo que es la violencia contra la mujer. Los derechos humanos se encuentran garantizando los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones, deberes y responsabilidades. La lucha feminista ha permitido visibilizar los derechos de las mujeres a una vida digna, de respeto y de protección, por lo que el Estado ecuatoriano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de acto violento en contra de las mujeres. Es así que nuestra Constitución en el año 2008 consagra en el artículo 66, numeral 3, el derecho que tienen todas las personas a una vida libre de violencia. Nadie puede ser discriminado por cualquier condición, entre ellas la condición de género. Esta es la redacción, en la redacción de la Constitución se incorpora también un lenguaje de género, visibilizando a las mujeres desde el reconocimiento de sus derechos. Los cambios que se han dado a raíz de las convenciones interamericanas, a raíz de estos cambios internacionales sobre el derecho de igualdad. Las desigualdades en el trato y la desvalorización que sufría la mujer sigue siendo una realidad hasta la actualidad, a pesar de estos grandes cambios históricos y legislativos que se han dado a través de los tiempos, lo que impide el desarrollo efectivo de las mujeres en todos los ámbitos del quehacer diario, ya sea en el social, en el productivo. Esta situación ha llevado a la necesidad de buscar cambios en las acciones legislativas específicas, los mismos que se han dado a nivel internacional y han sido un soporte importantísimo para los cambios a nivel estructural en nuestra legislación ecuatoriana. Es así que en 1945 la Carta de las Naciones Unidas reconoce de forma jurídica la igualdad de todos los seres humanos en la Declaración de los Derechos Humanos. En 1979 se da uno de los convenios más importantes para las mujeres, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que las siglas son CEDAW, de acuerdo porque son internacionales, es en inglés, ratificada por la mayoría de los estados, esto es Ecuador también. Otras convenciones importantísimas que también han sido un soporte para los cambios en nuestra legislación son la Convención de Belém do Pará, que se dio en Brasil en 1994. Esta Convención Interamericana de Derechos sirve para prevenir, erradicar la violencia contra la mujer. El Consejo Europeo de 2011 es un instrumento es completo, debido a que en este se plasma la prevención y lucha contra la violencia de género, incluidos actos estatales, que en otras convenciones no se dan. En 1978, en San José de Costa Rica, se encuentra el tratado fundamental para proteger y promover los derechos civiles, políticos en el continente americano. La normativa ecuatoriana, nuestra constitución, en los artículos que se encuentra en protección a las personas de los grupos de atención prioritaria, está en primer lugar el artículo 11, numerales 2, 3, 8 y 9, ya que todas las personas somos iguales ante la ley y gozamos de los mismos derechos y obligaciones. El artículo 66, numeral 1, 2, 3, 4 y 9, nos habla del derecho a la inviolabilidad de la vida, este derecho fundamental, una vida digna, integridad personal y derecho a decidir. El artículo 35 de nuestra Constitución se encuentran ahí las víctimas de violencia o delito sexual entre las personas de los grupos de atención prioritaria. Recordemos que en este artículo no solamente están las víctimas de violencia o las mujeres maltratadas, sino también niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas en movilidad humana, personas con los adultos mayores y otros grupos más. El artículo 75, 76 y 81 nos habla del acceso a la justicia, al debido proceso y especialmente en los trámites de estos expeditos y especiales en los casos de violencia que tenemos, que se encuentran plasmados en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Además, también tenemos el Código Orgánico Integral Penal,
que nos habla específicamente de lo que es la violencia en el artículo 155 y siguientes. Habla no solamente de la violencia física, sino también de la violencia psicológica y de la violencia material, que también sería cuando hay destrucción de bienes, cuando hay lesiones o cuando hay agresiones físicas sin dejar huella, y también la destrucción de los bienes de la víctima. Eso hablaremos más adelante. Hablamos también del femicidio. El artículo 11 habla de los derechos de la víctima, que uno de los más importantes es la reparación integral de los derechos de la víctima cuando ha sido vulnerada en los mismos. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de, en este caso podríamos hablar perdón, estaba aceptando la grabación. En este caso podríamos hablar incluso de la reparación integral, que es el hecho de que las personas, una situación importantísima, porque no solamente es el recibir salga a la luz, las agravantes, también los sexuales, mm, se fue, ahí está la cámara, convenios de contenido de la denuncia, etcétera. Están algunas cosas del nexo causal que es importantísimo en todo proceso penal. La Ley Orgánica Integral para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres en el Ecuador se da a partir desde el año 1980. El Ecuador, Zoom no responde, me dice. ¿Está todo bien? Sí, doctora, Sí, sí, creo que es un poco la conexión, no sé si tal vez no sé, bueno, mi conexión está al 100%, dice aquí. No sé si está bien. podemos continuar y si hay algún Le problema escuchamos bien, nos doctora. comenta, doctora. Sí, muchas gracias. Como indicaba, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y la adhesión de la Convención de Belén do Pará da lugar a que en 1994 se creen en el Ecuador las comisarías de la mujer. Fue el primer puntal que se dio con la Ley 103 para erradicar la violencia en el Ecuador, debido a que lamentablemente desde que yo tengo conocimiento, la violencia contra las mujeres ha sido como una pandemia para el Ecuador, y no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Es así que en el año 2015, si no estoy mal, sí, en el año 2015, eran 7 a 8 mujeres por cada 10 que eran víctimas de violencia. Actualmente son 7 mujeres de 10 las víctimas de violencia, es decir, que a pesar de la norma, de las conquistas que se han dado a través de los tiempos, esta situación no ha mejorado, pese a que tenemos normativa que promueve la no violencia. Sin embargo, esta situación se sigue dando en el país. Hemos normalizado la violencia a tal punto que a veces la permitimos y no hacemos nada para evitarla o para provocar un cambio estructural en la sociedad. El Código Orgánico Integral Penal nos habla en el artículo 643 de lo que es el derecho de las víctimas a poder poner una denuncia, a poder denunciar. Esto es el procedimiento que da el Código Orgánico Integral Penal en caso de contravenciones. El juzgador de violencia intrafamiliar, donde se cometió la contravención, es el responsable de conocer la causa o del lugar del domicilio de la víctima. También es importante que se determine que el acto constituye un delito. El juez remitirá todo lo actuado a fiscalía cuando no es contravencional. Yo aquí les doy una guía porque a veces las denuncias se presentan directamente a fiscalía y perdemos la oportunidad de que se nos otorguen medidas de protección. Mi recomendación es, como lo he venido haciendo yo, siempre presentar primero en la unidad de violencia intrafamiliar, aunque sea un delito. ¿Por qué? Porque allí vamos a darle unas medidas de protección a la víctima que le permitirán estar un poco segura ante cualquier agresión por parte del victimario.
Entonces, en este sentido, siempre vamos a presentar la denuncia ante un juez de violencia, quien tendrá la obligación de dar primero las medidas de protección y al análisis de la denuncia determinará si la situación amerita un proceso contravencional o que se remita a fiscalía para su investigación. Como les dije, va a emitir las medidas de protección y el juez también debe custodiar o vigilar que esas medidas de protección se cumplan a cabalidad. Es importante también que la información del domicilio de la víctima o de su lugar de trabajo sea reservada, debido a que por lo general las víctimas se sienten coaccionadas en estos espacios, ya que la persona denunciada al momento que conoce de la denuncia lo que hace es ir a reclamar en el lugar de trabajo o en el domicilio, o a agredir, porque el reclamo no es solamente un verbal, sino también son agresiones con ofensas, con insultos, o incluso con agresiones físicas. Se podrá también ordenar el allanamiento, el quebrantamiento de las cerraduras para poder sacar a las víctimas o recuperar a las víctimas del lugar en donde se encuentren retenidas por el agresor. Mediante los agentes de la UNIVIR se notificará al presunto agresor de las medidas de protección y de la denuncia presentada ante el juez de la unidad de violencia, para que conozca de los hechos y por lo tanto se inhiba de seguir cometiendo cualquier tipo de agresión o improperio en contra de la víctima, teniendo en consideración que, como ya indicaré también, esta situación de no respetar las medidas de protección es un delito, de acuerdo al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que indica claramente que quien no cumpla la decisión de autoridad competente comete desacato. En esa virtud, pues, podrá ir preso de 1 a 3 años. Como les indiqué, las contravenciones son trámites expeditos. Siempre van a actuarse mediante presentación de una denuncia. Se notifica al denunciado, al infractor, al presunto infractor con la denuncia y con las medidas de protección. Quien podrá comparecer dentro de la causa presentando su escrito en el que indicará la defensa técnica y donde será notificado. Una vez se haga estas diligencias, el juez también convocará a audiencia. Las partes procesales tienen hasta 3 días antes de la audiencia. Tengan en cuenta que estos 3 días no son término, son plazo. Por lo tanto, estos 3 días no son solo días hábiles. Cuando ustedes vayan a presentar unas pruebas dentro de un proceso de violencia, tienen que tener en cuenta los 3 días anteriores al día de la audiencia para poder presentar su prueba. Caso contrario, se quedan sin prueba. Es importantísimo que la prueba sea presentada con antelación. Es mejor presentar unos 5 o 6 días antes de que fenezca el término para que ustedes puedan tener la oportunidad incluso de solicitar, por ejemplo, intervención de equipo técnico, que es importantísimo en todas estas situaciones de contravenciones de violencia intrafamiliar, la intervención de trabajo social y psicológico. ¿Ya? Si es que el denunciado no comparece a la audiencia, el juez podrá dictar una orden de detención en su contra, la misma que no superará las 24 horas. Esto con la finalidad de que el denunciado comparezca a la audiencia de juicio. Por su parte, en cambio, si la víctima no comparece a la audiencia, pues alguien y solamente comparece la defensa técnica, la audiencia continuará. La sentencia en estos casos pueden ser sentencia condenatoria o de ratificación del estado de inocencia. Cuando se ratifique el estado de inocencia, el juez también valorará los informes técnicos y puede mantener las medidas de protección, por ejemplo, la boleta de auxilio, por un tiempo razonable y pedir que Trabajo Social realice una intervención para verificar que se ha cumplido esa medida y revocarla. Caso contrario, en la misma audiencia en la que no se determina la culpa, si no se determina la culpabilidad, pues se revocan las medidas inmediatamente. Pero si solamente se indica, la víctima indica que ella no va a
no quiere realizar ningún tipo de intervención en el proceso, se retira de la contienda legal, entonces el juez podrá allí ratificar una medida de protección como es la boleta de auxilio. Tengan en cuenta que las medidas de protección no son medidas inquisitivas, sino son únicamente de prevención para evitar que se den estos hechos de violencia dentro de este grupo social o familiar. Por su parte, los trámites para los delitos de violencia intrafamiliar. Hay que determinar que, por ejemplo, el artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal nos habla de las contravenciones. En cambio, cuando hablamos de delito, significa que, por ejemplo, la lesión física en la víctima es mayor a 3 días. Allí no vamos a hablar de querella, porque no hay querellas en violencia intrafamiliar. Hay contravención o hay delito. La contravención siempre ante un juez de violencia y el delito será Fiscalía la dueña de la investigación dentro de esta causa. Entonces, aquí lo importante es determinar que dentro del trámite de delitos de acción pública, que el dueño es Fiscalía, van a haber 3 fases. La de instrucción, en la que en esta se recaba todos los elementos de convicción por parte de Fiscalía para determinar que los hechos denunciados constituyen un delito y por lo tanto la persona a quien se le está juzgando o a quien se le va a juzgar es el culpable, es decir, que es la persona que ha cometido este delito en contra de la víctima. La Fiscalía, al momento en que tenga todos estos elementos de convicción, podrá solicitar a un juez que se convoque a audiencia de formulación de cargos. Por lo general, la instrucción puede durar 90 días. Una vez que Fiscalía solicite la audiencia a un juez competente, el juez tiene la obligación de convocar a audiencia. Perdón. Es importante que Fiscalía individualice a la persona a procesar, que establezca las relaciones circunstanciadas de los hechos y la infracción penal que va a imputar. Tiene libertad investigativa, igualmente las partes procesales. En este caso, por ejemplo, tanto actor como denunciado pueden realizar todo tipo de solicitudes a la Fiscalía para que se realice la investigación. Por ejemplo, se puede solicitar intervención de trabajo social, de psicólogos, para determinar que las lesiones psicológicas o las lesiones que tiene la víctima han provocado en ella una lesión en su psiquis que le puede afectar de manera psicológica, ya sea de manera temporal o definitiva. En este caso también la pena es distinta. Por eso es importante la valoración psicológica y que se le haga de la manera más temprana. Lamentablemente, Fiscalía en muchas ocasiones no tiene la oportunidad de tener a la mano este equipo técnico y por lo tanto demora. Hemos tenido víctimas que por la necesidad hemos tenido que solicitar a los ayuda de psicólogos para que la persona pueda tener una calidad de vida y pueda seguir con su vida. Y el momento en que ella ya va a una valoración en fiscalía, resulta que lamentablemente ya las lesiones ya no son tan graves y que son o en ocasiones han sido imperceptibles. ¿Por qué? Porque han transcurrido 6 o 7 meses para que se dé esta valoración psicológica. Entonces aquí al hablar de celeridad, es importante también indicar de que nos hace falta funcionarios en fiscalía. Tenemos en Cuenca, les hablo particularmente, hay 2 o 3 peritos en fiscalía que realizan las intervenciones. Lamentablemente esto obstaculiza bastantísimo el avance en la investigación en temas de violencia intrafamiliar. Por lo general, cuando las víctimas en estos procesos se hacen engorrosos, se hacen molestos, se les revictimiza, se les llama nuevamente a valoraciones, a versiones, ellas lo que desean es dejar eso allí porque demora demasiado. Y
ha habido ocasiones en las que se revictimiza a la víctima y ellas lo que prefieren es de una vida en paz. Han podido superar estos traumas, se les ha ayudado con psicólogos y también con intervención de trabajo social para que ellas puedan tener una calidad de vida. En este sentido, las medidas de protección también pueden pedirse en la acusación fiscal, pero allí, miren, allí es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros hemos presentado una denuncia? Hasta que llegue la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, la evaluatoria y preparatoria a juicio. ¿Qué pasa? Pasan algunos meses, no es enseguida. Entonces, la víctima está en riesgo. Y como hemos presentado la denuncia directamente en fiscalía, no tenemos medidas de protección. Tenemos que insistir a veces a los fiscales que nos ayuden pidiendo audiencia a un juez para solicitar esas medidas cuando se ha presentado directamente en fiscalía. Pero si no es así, si ya tenemos las medidas, tenemos la posibilidad de proteger a la víctima, incluso cuando existe alguna situación grave, pedir también protección a la víctima con la intervención de un agente para que las 24 horas del día esté protegida. Eso también, estas medidas son importantísimas. Entre las medidas de protección, recuerden que están las del 558 del Código Orgánico Integral Penal. Estas medidas son importantes. Entre ellas hay una que por lo general nunca piden y es importante. ¿Por qué? Porque las víctimas de violencia, por lo general, no trabajan, son dependientes económicas de sus cónyuges o de sus parejas y ellas temen poner una denuncia o presentar la denuncia porque dicen, bueno, si es que él se va preso, porque no les informamos bien también. A veces decimos, es que se va a ir preso y les atemorizamos. Y les decimos, es que él se va preso y ahí, ¿quién le va a cuidar a usted, a sus hijos? Entonces es la dependencia económica la que motiva muchas veces a no denunciar. Ese es un grave problema social que tenemos, porque algunas mujeres todavía son dependientes económicas de sus parejas. Entonces, tenemos que enseñarles de que sí pueden salir adelante. Para eso está la intervención de un equipo integral con trabajo social, para indicarles de que ellas sí pueden salir en la vida económica, enseñarles un trabajo, guiarles para que busquen trabajos. Eso no tenemos en el Ecuador. Por ejemplo, en otros países como España, hay seguimientos a las víctimas de violencia. Lamentablemente también allí sí hay femicidios y no hay una estructura completamente heterogénea que les ayude, pero la normativa está muy avanzada y sí, hay unos agentes de género que se llaman, que ayudan para que las víctimas tengan una estabilidad económica, estabilidad emocional y estabilidad social, que no vivan con el estigma de ser víctimas de violencia, porque es un estigma. Entonces, a veces cuando vemos a una víctima de violencia, les decimos pobrecita y no son pobrecitas. Son víctimas que necesitan nuestra ayuda y nuestra cooperación. Entonces, no podemos, al momento en que les decimos pobrecitas, les estamos revictimizando. Entonces, mucho ojo con eso cuando ustedes atiendan a una víctima de violencia. Mírenla a los ojos, siéntense cómodos, crucen sus brazos para que no les afecte emocionalmente a ustedes también, a que toda esa carga no les llegue de lleno, porque sí, cuando estamos frente a víctimas de violencia, también nosotros eh, absorbemos un poco de esa sensación y de esa situación de estrés que vive la persona. Entonces, tenemos que tratar de ayudarla de la mejor manera, sin revictimizarla y sin decirle que pena, que pobrecita, que no se preocupe o no llore. Si tiene que llorar, que llore. Si tiene que enojarse, que se enoje. Que si ella se da cuenta de que ella está cometiendo el error de seguir con esa persona, que se dé cuenta. Y ustedes les van a ayudar a darse cuenta de aquello. ¿Por qué? Porque a veces ellas viven en un estado, en una zona de confort de la que no quieren salir. Pese a que esa zona de confort lo que les está dando a ellos es malos tratos, violencia. Recuerden que la violencia no solamente es física, la violencia que más duele es la violencia psicológica. El que mi pareja me diga puta, eso duele.
y no sale del corazón, eso se queda en el corazón. Que me diga mal nacida, que me diga que no valgo nada, que soy una cualquiera, que me diga que tiene mujeres guapísimas y que yo soy una feísima, que soy un monstruo, que soy una gorda, que debería hacer ejercicio, que mírate cómo estás, eres una foca, o que les dicen cosas terribles, terribles, que uno piensa, dice, perdonaránme por el vocabulario, en primer lugar, pero eso es lo que les dicen a las víctimas, y más todavía. Entonces, a veces hemos tenido que escuchar a personas que se acercan y dicen, doctora, no me trata mal. A veces sí me dice que no sirvo para nada, que mi comida apesta, que debería largarme, que soy una fulana, que me vaya con mi mamá porque no sirvo para nada. Pero eso no es insulto. Entonces, minimizamos la violencia, minimizamos los malos tratos y nos acostumbramos a recibir esos malos tratos como algo normal. Y eso transmitimos a nuestros hijos, a las próximas generaciones, que la violencia está impregnada en nosotros y no es mala, no es así. Tenemos que sacar la violencia de nuestras vidas, tenemos que vivir una vida digna, plena, en la que podamos fortalecernos como personas, como seres humanos, económicamente activos, socialmente felices y no rodeados de dolor, escondiéndonos porque tengo el ojo verde, porque me ha rasguñado la cara, porque tengo moretones en el cuerpo. Entonces, ¿por qué escondernos? ¿Por qué? Todos somos libres y tenemos derecho a vivir en libertad. Lógicamente, yo siempre digo, mi libertad termina donde comienza la del que está al lado. Entonces, esa debería ser una máxima para todos los seres humanos. Me respeto y respeto. Eso debería ser. Entonces, continuamos con las fases del proceso penal. Entonces, ya les indiqué primero que la instrucción, que es la primera fase en la que se recaba toda la información. Luego viene la evaluatoria y preparatoria a juicio, que es la audiencia en la que ya Fiscalía tiene todos los elementos de convicción para poder eh, acusar al denunciado porque tiene no solamente la materialidad, sino la responsabilidad, es decir, ese nexo causal, de acuerdo al artículo 455, creo que es del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ya tenemos el nexo causal y podemos acusar. Fiscalía solicita a la audiencia para presentar sus alegatos en los que va a indicar individualizará lógicamente a la persona o personas procesadas o acusadas, va a determinar la relación clara y precisa de los hechos que se atribuye a la infracción, va a determinar los elementos de convicción con los que se funda la acusación, es decir, con toda la prueba que él ha recabado en la instrucción. Va en ese momento también a anunciar los medios probatorios. No solamente es anunciar, ustedes al momento que van a una audiencia de evaluación y preparatoria, tienen que llevar por escrito su anuncio probatorio. Recuerden eso. El anuncio probatorio va por escrito. Ese documento tienen que presentar uno a fiscalía, otro al juez y otro como parte procesal, ya sea que estén con la víctima o con el denunciado. Como parte, como defensa técnica de la víctima, yo voy a presentarle al juez, al fiscal y al abogado del acusado. Y así también el defensor del acusado va a darnos un documento con su prueba, con su anuncio de prueba. Eso es importante, porque hay veces en las que la gente llega a la audiencia y anuncia la prueba, pero no la presenta por escrito. Entonces allí puede haber un fallo terrible y se queda sin prueba. Entonces, mucho ojo con eso. Sí, tengan en cuenta este pequeño detalle. Aquí también se puede anunciar como prueba en los informes de los técnicos que realizaron las experticias dentro de la fase de instrucción. También los peritos, los testigos, todas las personas que van a intervenir, indicando en dónde se les va a notificar.
Lógicamente, si son mis testigos, yo me haré cargo de notificarles y de llevarles a la audiencia, pero es importante que sean notificados ya sea en mi casilla judicial y cuando el testigo es, por ejemplo, no sería un testigo, sino sería un perito, voy a pedir que se le notifique en su correo electrónico o en la dirección que tiene ya sea el laboratorio o el lugar donde tiene su oficina. Aquí también se pueden pedir más medidas de protección, también se pueden pedir que se sustituyan las medidas o revocarlas, dependiendo de la situación. Eh, También se puede llegar a acuerdos probatorios sobre pruebas que se tienen como por las dos partes efectivamente son verídicas y que ambas asumen. Por lo general, en violencia, la parte del denunciado nunca va a llegar a acuerdos probatorios porque no le interesa que la prueba que yo estoy presentando no le va a favorecer jamás. Entonces, en violencia casi esto no se da. En el llamamiento a juicio. Aquí hay, primero, de acuerdo al 608 del Código Orgánico Integral Penal, es la identificación precisa de los procesados, la determinación del hecho o delito por el cual se acusará fiscalía. Aquí participan el acusado, también él presentará sus evidencias, sus alegatos y todo aquello que él quiera demostrar que no es culpable de la infracción. Es decir, toda la situación esta del proceso que tiene que ver con el llamamiento a juicio. Aquí el juez va a determinar el día en el que se fija, la fecha en la que se va allá a determinar ya el juicio como tal. Es decir, aquí se acaban ya las fases anteriores porque ya viene la fase principal, que sería el juicio. Entonces, la preparatoria a juicio y el llamamiento a juicio son una misma... oh, oh, a ver. Ya. Entonces, el día de la audiencia, ¿qué pasa? El día de la audiencia se inicia con, primero, saneando el proceso, como en todo proceso legal, es decir, el artículo 76, 77 y 81 del Código de la Constitución, es decir, el debido proceso, que no se haya vulnerado el derecho de las personas para comparecer dentro de la causa, que se haya respetado todos los lineamientos de la defensa, tanto de la víctima como del denunciado. Esto es importantísimo. Una vez que se inicia el proceso, se dan los alegatos de apertura, en el que Fiscalía presenta su alegato acusatorio, en el que determinará por qué está acusando y oportunamente con la prueba que tiene anunciada. Igualmente la defensa técnica de la víctima y por último la defensa técnica del acusado. Viene la fase en la que ya se evacúa la prueba. La prueba es todo tipo de pruebas. Prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial. Aquí, en cuanto a la prueba pericial, debo indicar de que también yo siempre he pedido que comparezcan los peritos a las audiencias. Es importantísimo porque ellos se ratifican en ese informe. Se les puede hacer preguntas para si hay algo que está un poco en el aire, que se complete, porque para eso también nosotros como abogados no solamente vemos la rama del derecho, sino también investigamos medicina, psicología, trabajo social. Entonces, todas estas áreas tenemos que conocer sociología, porque la sociología está íntimamente ligada también con el derecho y con la psicología, porque es el comportamiento humano el que vamos a determinar. ¿Por qué esa persona realiza esos actos de violencia? ¿Qué está pasando en ese entorno? ¿Y por qué la víctima sufre esas agresiones? Entonces, tenemos que determinar con la ayuda de los expertos, que serían los equipos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales por lo general, médicos, cuando existe violencia física, para determinar la data de la lesión, el tiempo de incapacidad, las lesiones, por qué objeto o por qué instrumento fueron provocadas. Si es que fue, por ejemplo, lesiones por uñas o por apretón de los dedos,
Todo eso determina un perito. Yo como abogada no lo sé, pero sí el perito me va a indicar claramente cuáles son esas evidencias que determinan que el hecho sea tipificado como violencia intrafamiliar. Recuerden que para que sea violencia intrafamiliar tiene que ser en el entorno familiar, no necesariamente tienen que ser marido y mujer, puede ser entre pareja, entre novios, y entre familiares, hermanos, padres de hijos, tíos, hasta el cuarto grado, ¿ya? Eso también determina la ley. Entonces, incluso si mi suegro o mi cuñada me agreden, también les puedo denunciar porque están dentro de los grados para poder denunciar. Entonces, en este sentido, tengamos en cuenta aquello. Luego de que se presenta toda la prueba, vienen ya los alegatos de cierre, en los que yo como, bueno, fiscalía va a determinar las circunstancias por las cuales está solicitando la pena y también tiene que determinar el tipo penal con la normativa legal vigente. Con esta situación determinará el tipo penal, qué es lo que solicita y que se ratifiquen también las medidas o que se den nuevas medidas, que se amplíen las medidas. Por su parte, la defensa técnica del acusado va a solicitar que se declare la no culpabilidad, que se levanten las medidas de protección, las medidas, sí, las medidas de protección a la víctima y que se ratifique el estado de inocencia del acusado. En este sentido, pues será los jueces de la sala quienes determinarán si efectivamente hubo o no la lesión y la persona acusada es o no culpable de estas agresiones. Entonces, de acuerdo a ello, pues determinará la culpabilidad o la inocencia del acusado. En este sentido, pues serían las etapas procesales en breves rasgos, tanto de los trámites expeditos por contravenciones y los trámites por ya delito que sería que va dirigido directamente por fiscalía, que sería ya como delito, no contravencional. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Perfecto, puede activar el micrófono, estimado, y realizar su pregunta. Buenas noches. Doctora, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctora, una preguntita, lo que usted nos acaba de indicar, que nos muy clara su explicación. Eh, Habla de violencia intrafamiliar y tal vez aplica el mismo procedimiento cuando se trata de violencia laboral, cuando igual hay compañeros o subordinados o superiores que agreden, tal vez no físicamente, ¿no? Pero verbalmente, psicológicamente. ¿Se puede considerar ahí un tema de violencia? Mi pregunta, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mire, para la prevención y erradicación, la ley orgánica de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer determina que también en los espacios de trabajo, por ejemplo, tenemos también la violencia gineco-obstetra, entonces también la violencia laboral, que es la violencia que se da en los lugares de trabajo. Entonces, solo las mujeres. Entonces, allí como que hay un espacio que deja una laguna, porque también los hombres pueden ser víctimas de violencia en el espacio laboral, pero no entre hombres y hombres, sino, por ejemplo, si su superior es una mujer, ¿ya? Y si usted recuerde que la violencia de género o la violencia intrafamiliar o la violencia de este tipo se da por las relaciones de poder, en las relaciones abusivas de poder. Entonces, porque yo tengo el poder, yo puedo ejercer presión sobre esa persona, presión física, psicológica, emocional o sexual o de cualquier otro tipo. Entonces, si usted está siendo violentado en su entorno familiar, en su entorno de trabajo, por una persona que está en un rango superior, es su jefe, por ejemplo, usted no podría denunciar en violencia intrafamiliar. Usted podría denunciarle, ya sea por un trámite igual expedito ante un juez de penal y también podría denunciarlo en la Inspectoría de Trabajo para un procedimiento allí, también en el área civil, en lo que es
los jueces de laborales. ¿Por qué? Porque eso también está tipificado en el Código Laboral. Usted no puede ser violentado por su superior ni por la familia del superior. Si viene la esposa de su jefe y le empieza a insultar a usted, usted puede poner en conocimiento de la autoridad, que sería un juez de laboral, y allí habría sanciones en contra de su superior e indemnizaciones para usted. Recuerde que en el área civil son indemnizaciones, es decir, no es reparación integral. La reparación integral se da solamente en el área penal para las víctimas de cualquier tipo, no solamente de violencia intrafamiliar, sino también de, por ejemplo, infracciones de tránsito, en asesinatos, bueno, femicidios, en asesinatos, en robos, hay también. Por eso hablábamos de los derechos de la víctima que están en el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, que son, entre ellos está, por ejemplo, la reparación integral monetaria, económica o la restitución del bien destruido. En el caso de una persona que es víctima de agresiones en el campo laboral, depende, si es mujer, por la ley orgánica de erradicación de la violencia, podría presentar la denuncia de violencia intrafamiliar. Y sí hemos presentado mujeres que han sido víctimas de violencia en el área laboral. Hay un caso de violencia gineco-obstetra, por ejemplo, de una joven venezolana que era menor de edad y estaba embarazada. Llegó al hospital y allí le hicieron abortar. Abortó la joven y también le operaron y le quitaron el útero y los ovarios. Entonces, esto fue una violencia en contra de su derecho a ser madre. Y allí hace poco, hace menos de 6 meses creo, salió la sentencia de Corte Constitucional en la que determinaba la reparación integral a la víctima porque se dio un acto de violencia gineco-obstetra, que también se ha dado. Ahora hay otra situación también que tenemos, la violencia vicaria, que en el Ecuador no está tipificada. Tenemos en el área civil ya se me fue la palabrita, es alienación parental. La alienación parental, ¿qué es? El que uno de los progenitores hable mal del otro progenitor. Y esto puede ocasionar una situación de estrés en la otra persona y también de una situación conflictiva en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque el niño está siendo manipulado por la otra persona y esto afecta a la víctima. Esto es violencia psicológica en nuestro país, pero deberíamos ya ampliar la violencia también con esta violencia que es la violencia vicaria. Esta violencia es la manipulación a los niños en contra del otro progenitor. Bien, Eh, muchas gracias por la pregunta. Tenemos la mano levantada del doctor Manuel Aldaz. Si gusta, por favor, puede habilitar su micrófono para realizar la pregunta. Gracias, muy gentil. Buenas noches, doctora Lazo. Dos bueno, asuntos. Uno como complemento a lo que el colega que me antecedió en el uso de la palabra preguntaba. En caso de acoso laboral que se llama, efectivamente el artículo 173 del Código Laboral indica que se puede iniciar una acción de visto bueno ante la inspección del trabajo. Y luego de resultar exitosa la acción, naturalmente que se iría a demandar la indemnización equivalente a al despido intempestivo. Eso por un lado. Por otro lado quería preguntarle, doctora, estas acciones que equivalen en el código anterior, diríamos, al COIB, a contravenciones y que se presentaban normalmente ante el comisario o intendente. Ahora, cuando se eliminó esas autoridades como quienes tienen o tenían que conocer este tipo de acciones, hoy hay que presentar ante Fiscalía la denuncia y por esa similitud, entiendo yo, todos son estos casos cuando progresan tramitados y sentenciados por un juez laboral. Es así, ¿verdad? no, no, no. En violencia intrafamiliar,
Por ejemplo, lo que usted me indica de si es que pide el visto bueno, eso se tramita ante el área laboral. Pero si una víctima de violencia dentro de un espacio laboral presenta una denuncia en la unidad de violencia, será el juez o fiscalía quienes se hagan cargo del caso. ¿Y quién va a conocer la causa? Por ejemplo, si es contravencional, es un juez de violencia intrafamiliar. Y si es delito, será fiscalía quien a su vez enviará al juez de lo penal y este luego se subirá a los tribunales. Ya, gracias, exactamente es lo que estaba Sí, sí, porque una pidiendo que se cosa es confirme. que yo ponga solicite el visto bueno o vaya por la vía laboral, que lo puedo hacer, pero allí yo no tengo medidas de protección. Allí no me van a dar medidas de protección porque el juez laboral no es competente. En cambio, si es que yo me siento acosada, me siento agobiada, tuvimos un caso de una persona que trabajaba en una institución en la que ella venía y decía, es que mi jefe siempre me está queriendo tocar y era hasta acoso sexual. Le te quería tocar, le insinuaba cosas y ella le decía que que no le moleste, pero él seguía. Y decía, bueno, si no quieres, te voy a poner de que has llegado atrasada, de que cualquier cosa le quería molestar. Es decir, provocar tal vez un despido hacia ella, que se le ponga el visto bueno. Pero gracias a Dios tuvimos testigos y todo de que veían estas acciones en contra de la persona y se presentó la denuncia de violencia. Entonces, esta persona le tuvieron que cambiar a otro departamento para que no esté cerca de la víctima. Y lo importante aquí también no es solamente la resarcición económica o, o de cualquier tipo monetaria ni económica, pero aquí es que se conozca la verdad. En violencia, las víctimas por lo general no quieren nada económico, no quieren, por lo general se les da terapia psicológica y van a instituciones públicas. Entonces ella lo único que quiere es que la gente sepa que ella no mintió, que ella decía la verdad. Eso me ha pasado muchas veces con las víctimas. Yo quiero que se sepa, porque él se hace el angelito delante de todos los amigos, de la familia, y en la casa llega y es un monstruo. La gente decía, pero si él es buenísimo, ¿cómo te atreves a decir que es mala persona? ¿Cómo te atreves a decir si él en el trabajo le quiere todo el mundo? Pero llegaba a la casa y esa oveja se convertía en un ogro, que maltrataba a los hijos, maltrataba a la esposa. Eh, Alguna vez en una reunión que tuvimos con jueces de la sala, una doctora nos indicaba que cuando una persona maltrata a un animal, se puede allí evidenciar que esa persona también va a maltratar a sus hijos o a su pareja. Entonces, ojo con eso. Cuando vean a una persona maltratadora de animales, esa persona puede también ser maltratadora de personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la violencia está allí en esta persona y la exterioriza con el más débil, comenzando por un pobre perrito o un gatito o cualquier animalito. Y luego va creciendo, porque esto no se queda ahí. Entonces, la violencia eh, es una lacra de nuestra sociedad que debemos erradicarla. ¿Algo Doctora, más? si me permite una pregunta adicional. Sí, por supuesto. Gracias. Perdone, de los datos que estaba mirando, si en el 94 habían esos altos índices de violencia de marido hacia su esposa y de esa fecha acá, estamos hablando de 30 años, prácticamente no ha habido evolución alguna, no ha habido mejora en la conducta, quizá del varón, pero creo que esto es un círculo vicioso que se va repitiendo entre hombres y mujeres, porque en el caso mío, en cambio, yo he tenido muchos casos de violencia de la mujer hacia el marido. ¿Cuál es el problema de fondo? Pobreza, quizá, falta de educación, y de lo que noto espiritualmente, como que hemos estado estancados 30 años. Doloroso para nosotros. Sí,
efectivamente, no hemos avanzado. Como les decía al inicio, a pesar de que hemos tenido normativa legal que ha ido creciendo, hemos ido mejorando supuestamente con la normativa legal, pero socialmente no hemos mejorado. La sociedad no cambia. ¿Por qué? Porque estructuralmente no hemos mejorado debido a que tampoco hay una educación. En las instituciones educativas, antes no conocíamos del bullying, pero existía. Y ahora es algo cotidiano ver las denuncias en las juntas cantonales. También la Junta Cantonal es receptora de denuncias, que, como dice la ley de erradicación de violencia. Las juntas cantonales receptan las denuncias, pero allí hay un abuso del derecho, porque hay gente que a veces no es violentada, pero presenta la denuncia. Y con eso le saca a su pareja de la casa para meter a su nueva pareja. Eso también se da. O porque se quiere quedar con algún bien o lo que sea, pero perdónenme que lo diga así, pero ese jugar sucio se está convirtiendo una constante. Y eso no debería ser. Nosotros como abogados tenemos que ir por el derecho, no por el izquierdo. Y tenemos que enseñar a las personas que si me viene a contar algo y yo descubro que no es verdad, yo no le hago la denuncia. Aunque me venga a decir, no, es que yo quiero que se vaya porque yo estoy enamorada de otro. Entonces, por favor, dígale a su pareja que no le quiere y váyase. Seamos honrados, seamos honestos con nosotros mismos. Porque hay gente que pone una denuncia, que presenta la denuncia, porque detrás de aquella no está la violencia, sino es otra circunstancia muy ajena a la violencia. Entonces, no podemos utilizar la norma con antojadizamente y arbitrariamente y abusivamente. Entonces, hay hombres que son víctimas, porque no solo la mujer es víctima, pero tenemos la ley de erradicación de la violencia contra la mujer, no tenemos contra el hombre. Lógicamente aquí tenemos que aprender lo que son masculinidades, tenemos que aprender que ya no hay roles en la sociedad, que los roles pueden ser diversos, que yo puedo hacer cosas de hombre y el hombre puede hacer cosas de mujeres, que se decían antes, esto es de mujer, esto es de hombre, pero podemos cambiar esos roles absurdos que hemos venido generando como sociedad desde la infancia. Alguna vez también en una reunión que teníamos en el municipio, era pues, esto de las redes de apoyo a las mujeres, hablábamos de la violencia. ¿En dónde se genera la violencia? Para ustedes, ¿en dónde se genera la violencia? Especialmente, ¿quién la genera de manera inicial? Alguien que me pueda contestar. En el entorno familiar. Justo iba a decir eso, sí. ¿Y quién es la persona que genera esa violencia? Buenas A ver, noches, Inicialmente. doctora. doctora. Perdón, Ujú. colega. Ah, Lamentablemente, las mismas madres suelen ser las principales gestoras de la violencia intrafamiliar. Desde el momento en que le dicen es que es niño, no puede lavar un plato, no puede barrer la casa, no puede trapear, su condición de hombre no le permite tal, tal y tal cosa. Usted que es mujer, vaya, atienda a su hermano, vaya, lávele, vaya, sírvale. Entonces estamos creando desde la más tierna infancia una conducta de servilismo y de machismo, lo que da la antesala a la violencia intrafamiliar. Por otro lado, doctora, también hay que darse cuenta de que estamos, no todos, no al 100%, pero estamos muy inmersos también en la violencia del grupo vulnerable con discapacidad. Yo he tenido algunos casos en los que discapacitados denuncian a su familia, a sus hermanos y todo, para quedarse con las herencias, porque lógicamente por su condición de discapacitado tienen pues una protección mayor. Entonces, he tenido casos en que los discapacitados insultan a sus hermanos y después llaman a la policía a decir que ellos son los agredidos. He tenido casos en que les pegan a las hermanas, a las sobrinas, y ellos van a poner las denuncias. O sea, también el tema es fuerte en el tema de la violencia, el tema del abuso también de quienes tienen a veces esas credenciales de discapacidad es fuerte. Entonces, esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta en el tema de violencia intrafamiliar. Hay mucho abuso también por ese lado. Y no solamente de las mujeres
que a veces abusan de este derecho, sino también de los grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas con discapacidad, los adultos mayores, que, por ejemplo, ya lo saben. Yo estoy con un caso de una joven que cuida al papá, pero el papá, cuando ella sale, se lleva las cosas, coge, abre la puerta, llama un camión y le roba las cosas a su hija de su casa. Ella ya no sabe qué hacer. Y el señor tiene, supuestamente tiene una discapacidad también y tiene una enfermedad catastrófica. Entonces está dentro del grupo de atención prioritaria por los tres lados. Pero ¿qué pasa? Está aprovechándose de la hija y los otros hermanos no quieren hacerse cargo del señor y ella está sola y tiene una depresión que incluso ha intentado suicidarse. Entonces, ¿dónde queda el derecho de esa persona de 35 años, que es joven, pero que es víctima de violencia? Le comento que tengo un caso similar, doctora, y ahí lo que hice fue ponerle la denuncia, perdón, la demanda de alimentos para el papá, para obligar a los hermanos a pasar pensión alimenticia ya Al adulto mayor, al claro. adulto mayor, y con eso ella pudo, lógicamente, tener para dar una mejor tema de medicación que lo ayudó al padre, porque tenía un caso muy similar. Y con eso, con la medicación que le dieron, digamos que le bajaron las revoluciones al señor, ya no podía, sí, o sea, lamentablemente tuvieron que doparlo porque era una cosa terrible. Prácticamente el mismo caso, doctor. Pero Claro. en el momento en que se pudo acudir económicamente, o sea, apretar económicamente al resto de la familia, ya ella pudo respirar. Eso sería una salida Yo favorable a también usted. demandé los alimentos, sí, también demandé los Sí, alimentos para el adulto mayor, pero el señor tiene no sé, tiene una viveza que le dice a ella, cualquier cosa que me hagas, yo enseguida llamo a la policía y te pongo una denuncia y te mando presa, porque yo sé que yo tengo derechos. Entonces, ese abuso del derecho es terrible. y no le ha puesto cámaras en la casa para Sí, ver eso de sí, ella. ella dice, no importa, di lo que quieras, yo tengo las cámaras en la casa y se ve, porque él está como que moribundo cuando ella está ahí. Ella se va, espabila y empieza a recoger lo que puede y se lleva y desaparecen las cosas de la casa. Y ella ya le puede, incluso tiene hasta, yo pienso, digo, tiene no sé, una animadversión en contra de su hija, porque coge, trae, sale a la calle, trae piedras y bota en el váter y le daña el váter. Entonces ella tiene que estar llamando a los plomeros y todo para que le desatasquen y eso es gasto. Y él se ríe. Ahí viene un tema que tiene que ver el neurólogo, porque en la demencia senil hay una parte del lóbulo, no recuerdo si es el de izquierda o de derecho, que es el que está siendo afectado y el que provoca y produce ese tipo de reacciones, digamos que Sí. malignas. O sea, el tema es neurológico por Y ahí. ya está ya vimos con un psicólogo, con un psiquiatra, Psiquiatra. está con un tipo de demencia indeterminada que dice el Y ya psiquiatra. lo declararon interdicto Estamos con la declaratoria de interdicto. para poderlo Estamos ingresar, con porque eso todo. era lo Créanme que ha único. abierto, yo no soy de las Un que abro abanico muchos. bastante extenso lo que Claro, y veo. no, yo no abro muchos espacios Aristas. de demandas ni nada, no me gusta porque eso es agobiar también a las personas y a veces también no es bueno, pero hay ocasiones en las que son necesarios porque, como le digo, hay muchas víctimas de violencia que no son de los grupos de atención prioritaria y sin embargo, y que están ellas cuidando a estos grupos, pero que les están afectando psicológicamente, entonces allí el Estado debe tomar iniciativa. Por ejemplo, nosotros solicitábamos que el señor sea internado en un centro psiquiátrico porque ya no Así está es. bien, ya no es normal ese actuar de él. Y sin embargo, el Estado no tiene estos centros para No. atención a las personas. Decía que no, que ella tiene que pagar. Yo digo, perfecto, que pague con los hermanos, por eso demandamos a los hermanos. Pero mientras tanto, ella está con esta situación que se le desborda de las manos, se le sale de las manos. Qué pena. Entonces, el Estado tampoco, el Estado es inoperante, el Estado no colabora en la protección. Como decía con el doctor Manuel Aldaz, pues es necesario tomar medidas urgentes para la protección de todos los habitantes, no solamente de un grupo, porque todos podemos ser vulnerables en algún momento, pero es el Estado el que tiene que dar esa protección, no normas. Las normas están allí, pero no se cumplen.
Las normas están bonitas, como yo sé decir, tenemos un montón de artículos que se generaron, un montón de reformas, pero no sirven de nada porque no se ejecutan, porque el Estado no tiene el dinero para ejecutar Capacidad logística política tampoco, pública, doctora. política social. Tiene para todo menos para política social. Por Efectivamente. ejemplo, en las escuelas, en los colegios, que podamos los niños, los adolescentes tengan clases, charlas. Yo tengo un grupo que trabaja con la Defensoría Pública de Estudiantes de la universidad y nosotros damos charlas en los colegios y escuelas para prevenir violencia entre ellos, violencia sexual, violencia psicológica, para prevenir el bullying, para prevenir cualquier tipo de situación que se dé en las escuelas, para que los niños empiecen, porque si es la infancia la que tenemos que cultivar. Nosotros estamos mayores, nosotros ya tenemos nuestro constructo social en la cabeza y esto ya no los van a cambiar. Yo ya sé cuál es mi proceder, cómo proceder y qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo quiero. Entonces, difícil que una persona de 50 y pico de años ya cambie. Entonces, son los jóvenes, las nuevas generaciones, a los niños desde casa. Cariño, ¿quieres un sándwich? Prepárate. ¿Quieres manitos? Prepárate. ¿Por qué esperar que la hermana le haga o que la mamá le haga? Llamando a la mamá, mami, tengo hambre. Un joven de 16, 17 años, cariño, hay algo en la nevera, sácalo y cómete. O hay fruta picada, yogur, haz lo que, o sea, no, de hambre no te has de morir, pero no. Mami, tráeme la hamburguesa, tráeme el Aquí no sé qué. viene la generación de cristal, que Mm. parece generación de papel, definitivamente, porque en medio de una cosa, una lágrima, y ya están deshechos. Claro, y mire la situación que tenemos psicológica de adolescentes y jóvenes con estas frustraciones, con sus traumas, con sobre todo después de la pandemia, se vio mucho esto de estos trastornos de la personalidad, psicológicos y todo, que se generó en adolescentes, porque el estar hacinados, el estar en casa sin poder salir, parece que esto les afectó terriblemente. Porque también Entonces, hay mucha permisibilidad producto de los traumas de los padres, en que tuvieron padres que fueron fuertes. Entonces, pobrecito el niño, que yo no le voy a hacer porque yo lo sufrí. O sea, somos adultos funcionales con ciertos, lógicamente tenemos nuestras taras, por decirlo de alguna manera, pero que somos funcionales. Esa es la realidad. Mas, sin embargo, ahora a la pobre criatura no se le puede revisar en el colegio ni la maleta. En mi época a mí me revisaban la maleta para verificar que no llevemos artículos de dudosa procedencia, porque era lógico, era el cuidado al estudiante y al entorno. Ahora hacen eso en un colegio y le llaman a la policía porque pobrecito está en contra de la privacidad del menor. eran su derecho a la privacidad. Exactamente. Tuve un caso de estudiantes que estaban utilizando drogas en plena clase. El profesor los sacó y le hicieron un sumario al pobre profesor porque no le podía quitar el derecho a estudiar. O sea, hemos llegado a un punto de estupidización mental, con todo el respeto, doctora, de los colegas, pero no hay otra palabra como definir, no hay otro adjetivo calificativo para poder definir lo que está sucediendo hasta con la mente de las autoridades, de los adultos, de que, ay, el pobrecito, o sea, así drogado y todo, que con el humo esté drogando el resto, tiene derecho a permanecer en la clase. No se les puede decir nada a los estudiantes, no se quedan de año, no se los puede arreglar, o sea, o sea, los mismos adultos digamos que podemos ejercer cierto control y limitantes, estamos abriendo las puertas de par en par para que la generación se siga degradando. Y eso es un problema también que tenemos que analizar quienes estamos, digamos, normando, por decirlo de alguna manera. Claro, por eso las escuelas de padres también son fundamentales para poder ayudar a los padres a determinar hasta dónde yo puedo ser permisiva, hasta dónde yo le pongo reglas a mis hijos. O sea, ahora los jóvenes piden todo, pero no dan nada a cambio. En cambio, en mis épocas, si yo quería irme a una fiesta, mi mamá decía, bueno, pero tienes que dejar haciendo esto. Y yo, primerito, rapidísimo, para que todo quede en orden y todo, y decir, mami, ahora sí ya, puedes mandar. Y me mandaba con una hora de ida y una hora de regreso. Incluso a mi papá en la puerta esperando que salga.
ya pitándome para que salga. Entonces, lógicamente, yo corriendo porque decía, no, ya está mi papi aquí. Entonces, es ese respeto, ese cariño, no la obediencia, no el miedo, el temor, no, sino es el cariño, el respeto, el saber conversar, Educación con dialogar con mis valores. hijos, pero guardando siempre esos límites que no, yo no soy amiga de mis hijos. Eso debemos entender. No Exactamente. somos amigos de Somos nuestros amigos, hijos, porque efectivamente. yo sí tengo autoridad sobre ellos. Yo No puedo, puedes estar al mismo nivel, no imposible. podemos, no podemos. Entonces tenemos, y con los estudiantes y todo, siempre podemos tener un poco de flexibilidad, pero no bajar de esa línea. Tenemos que darles a entender que nosotros llevamos la batuta y que tienen que hacer las cosas y no decir porque a mí me da la gana, sino por esto y por esto. De hacerles entender el bien que es para ellos. Entonces, todo esto es parte del crecer, del generar una sociedad más equilibrada. Mm, Sí. Bien, no sé, Doctorita, disculpe que le moleste. Yo hice una consulta, ya estamos sobre el tiempo, pero hice una sí. consulta con respecto a algo que usted manifestó sobre el retiro de la denuncia en violencia intrafamiliar. Justamente le quería preguntar cuál sería el trámite, porque en el código establece que una denuncia de ese tipo de violencia contra la mujer no puede ser retirada. Más sin embargo, mira, usted tocó cuidado, el... cuidado Ajá. con que manden un escrito diciendo, señor juez, ¿sabe qué? ¿Qué? Yo, en verdad, yo tuve un caso de una señora que, bueno, no era mío, pero yo ando mucho por violencia, andaba mucho por violencia, y las juezas me conocen, entonces me dice, doctora Anita, venga a ver esto. Dice, ya le mandamos a fiscalía para que le investiguen. Dice, no puede ser posible. Digo, ¿qué pasó? Entonces me dice, imagínese, la señora pone la denuncia en contra del cónyuge, le dan las medidas y todo, y luego a la semana, con el mismo abogado, van a la notaría y ella indica, todavía con declaración juramentada, con firma ante notario, de que ella hizo eso por venganza porque le vio con otra mujer. Entonces, Ya. digo, pero ¿cómo? El abogado, para eso está el asesor, ¿cómo el abogado le pudo hacer esa cosa tan terrible a la señora? Y ella le mandaron a fiscalía para que se le Abre la investigue. investigación, claro. Claro, entonces, en violencia intrafamiliar, cuando es contravención, yo denuncio, pero como suele pasar, no porque la persona mienta, no porque la persona esté engañando o quiera las medidas porque sí, sino simplemente porque ella dice, bueno, no le voy a acusar, he decidido que mejor ya me separo y cada quien por su lado o cualquier circunstancia. Entonces ella lo que tiene que hacer es, tiene o puede ir ella o solo su abogado defensor. Por ejemplo, cuando indicábamos de que si el denunciado no llega a la audiencia, el juez debe emitir una boleta de aprehensión por 24 horas como límite, ¿verdad? Para que comparezca a la audiencia. Pero si la víctima no llega a la audiencia y llega solo su defensor, es porque quizá ella ya habló con su defensor y ella le ha indicado que ella ya no va a acusar, que ella no quiere acusar. Entonces yo como defensa técnica le digo, señor juez, ponga su conocimiento que mi defendida me ha indicado que se acoge a lo que establece el artículo 11, creo que es, permítame para revisarle, el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, que es el derecho que tiene a la víctima a separarse de la contienda o de la investigación en el momento que ella lo crea pertinente. Aquí está. A ver, derechos de la víctima. Sí. A proponer acusación particular, a no participar, es en el numeral uno, a no participar en el proceso o dejar de hacerlo en cualquier momento. ¿Ya? De conformidad a lo que establece este código. Entonces, únicamente el abogado va a decir, señor juez, indico que mi defendida no va a acusar, por lo que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes. El juez le corre traslado a la otra parte, el abogado indicará de que como no hay acusación particular, no hay acusación no particular, no hay acusación, no hay elementos de convicción que determinen el cometimiento de la infracción, solicita que se declare que se revoquen las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima y que se ratifique el estado de inocencia del defendido. Eso es todo. No va a ser nada más. Se levanta todo
Y como les decía, que incluso yo como víctima puedo decir, señor juez, no voy a acusar, pero sí deseo que se mantenga la medida de protección. Esto es de acuerdo al artículo 558, la medida 4, que es la boleta de auxilio. Puede el juez dejarla considerando los informes técnicos, a pesar de que no se haya evacuado la prueba. Hay jueces que tienen este criterio y sí dejan las medidas de protección por un tiempo, por un lapso prudencial, y piden que sea trabajo social quien intervenga después de un mes, de 45 días, 60 días, para que verifique que no se ha vulnerado esta medida y que por lo tanto ya allí sí él puede la medida declararla ya sin lugar, o sea, no revocarla, pero es solamente con decisión de juez. Y la medida, si es que no hay acusación, no puede ser indefinida tampoco. Nunca, no puede quedarse una medida indefinida porque se estaría vulnerando el derecho de la persona procesada que ha sido declarada inocente. Bien. Doctora, perdón que la interrumpa, tenemos que concluir la sesión por cuestiones de tiempo. En ese sentido, desde Muchas la gracias. Juris le queremos agradecer mucho por su excelente ponencia, por haber aceptado esta invitación que ha sido tan valiosa, transmitiendo su experiencia, su conocimiento, que seguro va a ser muy útil para la práctica de cada uno de los diplomantes. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse. Nada, yo les agradezco a ustedes por este espacio, por haberles conocido a todos ustedes y agradecerles por haberme atendido, y espero que en verdad lo que yo les he dado, estas pequeñas tips, les sirvan en la vida profesional y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por Muchas todo y la gracias. paciencia, doctora. A las órdenes. Bendiciones. Hasta Bendiciones. mañana, colegas. Esta Hasta mañana mañana, el con todos los último día. diplomantes. El día de Bendiciones. mañana nos estaríamos viendo en una nueva jornada. Buenas Saludos al noches. doctor Armijo. Bye bye. Hasta mañana. Ah, bueno, adiós. Gracias. No, Dios no, doctora. Hasta pronto. Hasta pronto.